noches, bienvenidos a esta emisión de A la Medida, donde tenemos varios temas de análisis y noticias destacadas. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sandy, ¿cómo está usted en casita? Es un placer saludarle, gracias por esa sintonía. Hoy estamos en martes 18 de septiembre y somos acá en TN23 el programa A la Medida completamente en vivo. Sandy, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca del combustible. ¿Qué está pasando? Hay incremento, pero sobre todo también algunas irregularidades. Este es tan solo uno de los temas. Conozcamos los otros en los titulares, ¿te parece? Excelente. Abuso de la necesidad del consumidor. La bomba de una gasolinera fue inmovilizada por despachar menos de la cuenta, mientras el precio de los combustibles siguen al alza. ¿Qué perfil debe tener el nuevo comisionado? Exploramos las características idóneas que debería tener la persona que quede al mando de la CICIG. Inspección al nuevo edificio del Ministerio Público. La comisión del Congreso encargada de investigar la compra dio a conocer sus primeros hallazgos. Crisis del café podría empeorar. Representantes de países productores buscan soluciones ante nueva caída de precios internacionales. Armas sin control. Les sorprenderá el número de armas de fuego que no están registradas. Los propietarios tienen poco interés en hacer el trámite. Una morgue en la vecindad. Hallazgo de un furgón con más de 150 cadáveres causa conmoción en México. El olor hizo que los vecinos se dieran cuenta. Iniciamos con el primer tema, el combustible. Por despachar menos de la cuenta, la Diaco inmovilizó una de las bombas de una gasolinera en la zona 1. Esto durante un monitoreo de precios efectuado en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Los precios por las nubes y encima de eso despachando menos. Esto fue lo que ocurrió en una gasolinera de la zona 1 de la ciudad capital y fue evidenciado cuando personal de la Diaco y del Ministerio de Energía y Minas llegaron a monitorear los precios por las recientes alzas a los combustibles. Porque está menos 7 pulgadas cúbicas y está fuera del rango permitido. ¿Cuál es el rango permitido? Es más menos 3 pulgadas cúbicas. Menos 4, menos 6 se deja recalibrar toda la estación y menos 7 para abajo se inmoviliza el surtidor. ¿Equivalente al galón entonces cuánto estaba sirviendo? El galón tiene 231 pulgadas cúbicas. Perdón, el galón, sí. Estos son 5 galones. Terminada la verificación, tenemos como hallazgo en esta estación de servicio en zona 1 que encontramos una manguera de diésel que está por debajo del parámetro normal en menos 7 pulgadas cúbicas, por lo tanto procedimos a la inmovilización de esa manguera por estar despachando fuera del parámetro establecido por el MEM. ¿Esto qué sanción representa para la gasolinera o qué es lo que tienen que hacer ellos para volverla a habilitar? Bueno, a partir de ahorita inicia un procedimiento administrativo donde ellos tienen que justificar el motivo por el cual no le han dado mantenimiento a la bomba, porque precisamente es por falta de mantenimiento y tiene fuga la manguera, por eso está despachando de menos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahorita 10 días para que ellos procedan a hacer su solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para poder desinmovilizar el equipo. Al consultarle por los actuales precios, el representante de la Diaco reiteró que continuarán iguales debido al comportamiento internacional de los precios del combustible. El Ministerio de Energía y Minas todas las semanas hace una corrida de precios con una estructura de precios que tienen con relación al precio internacional, por lo que los precios que se visualizan son los que están rigiendo el mercado en este momento. De acuerdo con el monitoreo realizado, los precios promedio para esta semana son 27 quetzales con 19 centavos el galón de combustible tipo super, 25 quetzales con 99 centavos el de regular y 23 quetzales con 19 centavos el de diésel.
Estamos llegando a unos niveles realmente complicados en el costo del barril y de los combustibles. Precisamente el costo del barril de petróleo durante este año ha registrado un alza, pero solo durante el primer semestre del 2018. ¿Cuáles son algunos de los factores que intervienen como algo decisivo en el alza del precio mundial del petróleo? Bueno, hay factores geopolíticos, hay factores geoestratégicos y también hay recortes de los países productores de petróleo que se vuelven una situación estratégica precisamente para darle un mayor valor al barril de petróleo. Sin embargo, de eso que podemos entender hasta cierto punto al hecho del costo que tiene la gasolina en nuestro país, a que no te den ya el galón completo, como pasó en esta gasolinera específicamente, sí. Bueno, ahí sí hay una cuestión dramática, Sandy, porque el precio está muy alto para que encima de todo no recibas el producto como debe ser. Aparte de eso, es que yo no logro entender esta mecánica. ¿Cómo es posible que, sí es cierto, hay diferentes situaciones geopolíticas que han estado motivando a este incremento en el precio del petróleo, pero se incrementa y no vemos una disminución al final, a pesar de que se solucionen estos puntos? Sí, y uno se pregunta, o tal vez en casa se preguntarán, bueno, pero ¿qué factores geopolíticos se refieren ustedes? A ver, aquí en Latinoamérica teníamos al segundo productor mundial más grande de petróleo, Venezuela, pero veamos cómo está Venezuela en este instante. Entonces ya no tiene también un tan amplio mercado para vender el petróleo que produce y ha bajado mucho la producción de ellos. Recuérdense que hace más o menos un par de años hubo una disminución bien sensible en el costo del petróleo, pero era porque otros países estaban produciendo de más. Arabia Saudita tuvo una un producto extra en el mundo y eso ayudó mucho, pero recordemos también que existen organizaciones como la OPEP, la Organización de Países Petroleros en el mundo, que se ponen de acuerdo para reducir esa producción y así controlar no solo un recurso que es no renovable, sino también el precio del barril. Así es, pero otra situación la que se da entonces en este caso con la bomba que está operando de una forma irregular, y es que aquí hay que entender algo. En ocasiones se dan a conocer ciertas irregularidades o el usuario, el consumidor en este caso, nota, pero no lo dice, no lo denuncia, y por lo tanto hay muchos casos que no se conocen y no tienen ningún tipo de consecuencia. Cada uno de nosotros conoce el vehículo que maneja, y de alguna forma también es importante cuando las cantidades de gasolina que solemos colocarle a los vehículos, sabemos hasta dónde debe llegar más o menos. Entonces es rápido evidenciar esta situación. ¿Qué es lo que pasó en esta gasolinera? ¿Habrá sido un desperfecto mecánico de la bomba? ¿Habrá sido falta de mantenimiento? ¿Habrá sido negligencia? ¿O realmente lo estaban haciendo con dolo? Esa es la situación lamentable. Si me permite, Sandy, junto contigo, los televidentes de A la Medida en Casita y nuestra producción, hay otros factores que también inciden precisamente en esta alza desmedida del precio de los combustibles. Tenemos que tomar en cuenta otro tipo de factores a nivel local que han influenciado esto: los impuestos, el costo de la refinación, la ganancia de las empresas, los costos de distribución, la comercialización, la ubicación geográfica, el mismo octanaje que tienen los combustibles y la especulación que también se da en estos casos, Andy. Definitivamente se nota o se da a conocer algún problema que puede que no impacte en el momento y rápido puede que también se dé este incremento, porque a veces nos indicamos, hay incrementos que en realidad se justifican. Y aparte de eso, yo te quiero preguntar, Julio, dime, Sandy, ¿cuáles son las herramientas legales que tiene la DIACO o que tiene el Ministerio de Energía y Mina para poder sancionar a las empresas que estén dando o prestando el servicio de una forma irregular? No son todas, hay que mencionarlo, pero se han dado algunos casos que hay que dejar un precedente. Claro que sí, y ese precedente debe ser bastante duro, ¿no? Por lo que significa. Son sanciones administrativas. ¿Qué significa una sanción administrativa? En primer lugar, lo que ustedes vieron en pantalla, es decir, se inmoviliza esa bomba en la cual se detecta que existe el problema, y posteriormente, cuando se logra determinar ya por inspectores de DIACO más específicos y sobre todo del Ministerio de Energía y Minas qué tipo de problema era, entonces ya se le coloca una sanción que es monetaria. Eso es lo que sucede. Al final de cuentas parece también bastante poco, ¿no?, en cuanto al daño que esto puede hacer. Creo que este es un momento muy importante para recordarle también a nuestros televidentes acá en A la Medida que si usted nota una situación irregular, tú lo mencionaste muy bien, la DIACO, esa institución que vela por el derecho del consumidor, tiene un teléfono que es el 1544
024. Si usted nota alguna situación irregular, por favor, marque ese teléfono de la DIACO donde se reciben este tipo de denuncias y donde de alguna manera lo van a apoyar, ¿verdad, Sandy? Así es, no se quede con que yo no voy a tal gasolinera porque no me despachan lo que corresponde, sino que usted lo tiene que denunciar. Si no, imagínense cuántos más van a estar pagando estas consecuencias y esta empresa puede continuar operando sin ningún problema. Así que qué importante es la denuncia y aquí tenemos el claro ejemplo. Gracias a las denuncias fue que se notó entonces esta situación en la gasolinera de la zona 1 que le hemos expuesto. En este momento, Sandy, este tema lo vamos a dejar acá. Seguramente hablaremos de él más adelante, pero ¿te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Así es, vamos a una pausa, regresamos en breve. Somos a la medida. En otras noticias, iniciemos con este tema que pues no se logra resolver hasta el momento. El gobierno espera que la Organización de Naciones Unidas designe al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG en los próximos días. Sandra Erika Jovel Polanco, ministra de Relaciones Exteriores, aseveró que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala finalizará su mandato en el país y que las decisiones tomadas por el gobierno de Guatemala en relación a la no renovación del mandato no interfieren el trabajo que ésta realiza en conjunto con el Ministerio Público, por lo que se espera que la Organización de Naciones Unidas nombre al nuevo comisionado. Para desmentir rumores de que se estaba abordando un acuerdo sobre el tema de la eliminación de la CICIG. Ese tema pues en ningún momento se ha abordado ese tema. Hay una negociación que se tiene que trabajar con Naciones Unidas y también ya todo está establecido por la vía diplomática. Está tergiversando la información. Las 48 horas son para que puedan dar a conocer cuáles podrían ser los candidatos para que pudieran ocupar el puesto de comisionado. Y la idea es no dejar desocupado el puesto del comisionado por mucho tiempo, porque hay muchos procesos que todavía tienen que trabajar la comisión y todavía hay muchos procesos administrativos y que tienen que llevar a cabo y lo menos que queremos es que se paren. Entonces de eso se trata para que pueda tener en un corto tiempo posible un funcionario que venga a ocupar, a ser cabeza de la CICIG. Jovel Polanco expresó que se realiza una negociación política amparada por el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en nuestro país. En ese orden de ideas, el gobierno de Guatemala solicitó a la Organización de Naciones Unidas una propuesta de candidatos para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El gobierno además solicitó la entrega de esa propuesta de candidatos en un lapso no mayor de 48 horas a través de una nota diplomática, pero perentoria, es decir, con este plazo, Sandy. Así es, 48 horas que iniciaron y que prácticamente ya quedan pocas también para que se pudiera saber quién va a dirigir entonces la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y de momento yo no veo ningún tipo de respuesta de ONU. Qué interesante lo que acabas de mencionar, porque efectivamente el día de hoy no se conoció ningún tipo de pronunciamiento, de respuesta o algo, por lo menos en los corrillos y en las noticias de la Organización de Naciones Unidas. Esperemos, Andy, que esto no signifique que nuevamente va a ser ignorada la petición del gobierno de Guatemala, porque sí ya sería una falta de respeto también hacia un país. Aquí estamos hablando ya hacia un país que somos nosotros. Recuerda una cosa, Guatemala, aparte de todo, es Estado miembro, pero también es Estado fundador desde que inició la Organización de Naciones Unidas. Así es, y es que mira, en realidad aquí pues no se está refiriendo al tema de acabar con la CICIG, se está dando el plazo que corresponde y con la posibilidad de que exista algún tipo de negociación, pero también se está dando un quebranto de relaciones con la ONU, con Guatemala, porque no se logra resolver este tema y se está haciendo cada vez más complicado. Así es, por eso, aunque la nota diplomática de ayer era así, en esos términos diplomática, también recuerdo que tenía un párrafo, ¿no? Donde también se hacía referencia y mención de que si esto no se daba, es decir, la propuesta para tener un nuevo comisionado, pues de alguna manera se estaba responsabilizando al señor Guterres, ¿no? Al secretario general de ONU.
Lo que yo sí creo es que el secretario Guterres no le está prestando atención no solo a la petición de Guatemala, sino que a nuestro país, pero ya desde hace mucho tiempo, Sandy, no es de ahorita. ¿Por qué te refieres a esto? Me refiero a esto porque desde que se suscitó este problema, que ya no fue este año, fue el año pasado, el secretario Guterres no ha querido tener ese acercamiento. Es decir, si yo de verdad tengo un problema, entonces si de verdad quiero respetar lo que está en el convenio de la ONU, pues sería el primero interesado en decir, sentémonos, hablemos, conversemos. Si tal vez una vez tiene que sentarse él con el presidente al más alto nivel y después designar a los funcionarios que pueden seguir en la mesa de negociaciones, pero esto no se ha dado. Si me permites, también vamos a pedirle a producción, porque esto debe continuar como análisis. Tenemos preparada otra tabla para que usted, muchas gracias, lo pueda ver allá en casa. El comisionado o comisionada que debe terminar este periodo de mandato de CICIG, que finaliza el 3 de septiembre del próximo año, deberá ser nombrado, pero antes de ser nombrado tiene que tener el visto bueno del Estado de Guatemala. Es parte de lo convenido. Debe tener además el perfil idóneo para los intereses del Estado guatemalteco. Aquí hay unas situaciones que debemos analizar, fíjate, Sandy, porque yo también he leído en las redes sociales y en algunos lugares ahí de las redes precisamente, que publican cualquier cosa solo por publicarla. Ahora, ¿sabes qué es lo malo, Sandy? Que la gente cree estas situaciones. Claro. Fíjate que para empezar no puede nombrarse a una persona, hombre o mujer, que sea guatemalteco, porque esa es una duda. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para que te dejemos las cosas claras? Claro que sí, como es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero recalco el internacional, el convenio de creación de la CICIG es bastante claro, que dice que va a estar a cargo de un comisionado, tal y como se designa. En el ámbito diplomático, este comisionado está debajo de los estándares de lo que es, en todo caso, un embajador y un cónsul. Es un diplomático de clase C, como se le llama. Pero recalca una cuestión, que debe de ser extranjero, no guatemalteco. ¿Por qué? Porque si el problema del Estado de Guatemala en su momento, cuando pidió a la CICIG, es que con el personal guatemalteco no se podía combatir en aquel momento el problema de la corrupción y la impunidad, pues entonces, aunque sí va a haber, la CICIG puede tener personal guatemalteco, pero el comisionado tiene que ser de cualquier otra nacionalidad que no sea de este país. Preferiblemente, y obviamente así debe ser, ¿no? Por sus funciones, sí, tiene que ser un abogado y preferentemente tiene que ser alguien que haya desarrollado funciones importantes durante toda su carrera en el ámbito judicial o en la fiscalía. De hecho, los tres abogados que han estado a cargo, tanto Carlos Castresana, español en su momento, como Francisco Balanese, costarricense, y ahora Iván Velázquez, actualmente aún todavía, los tres son abogados penalistas y los tres desarrollaron funciones de fiscal en su país. Ahora que ya sabemos entonces cuáles son esos requisitos, Julio, yo te pregunto, ¿cuál sería el perfil idóneo del comisionado? ¿Cuáles son esas características que debería tener el comisionado o la comisionada? Se puede dar también. Fuera de precisamente esas que mencioné, de que tiene que ser extranjero sí o sí, porque es lo que hemos pactado, y de que además tiene que ser un abogado que tenga una amplia trayectoria, tenemos que tener cuidado también de que esa amplia trayectoria sea honorable, ¿verdad? Sea reconocida en su país, toda una carrera sin tacha, pero que de alguna manera también tenga ese compromiso de apoyar ese combate que hemos pedido como Estado guatemalteco a la corrupción, a la impunidad, y que venga a sumar, porque lo que se necesita es alguien que venga a sumar y no alguien que venga a dividirnos. Entonces por ahí deberíamos de tener esto. Se presenta esta situación en la cual se piden 3 o 4 candidatos específicamente para que se puedan llegar a un acuerdo con Naciones Unidas y decir, de los 4 candidatos nos parece idóneo el candidato número 1 y la candidata número 3, y que se pongan de acuerdo las dos partes, Naciones Unidas y Guatemala, entre esos candidatos cuál sería la mejor opción para ser el nuevo comisionado, que tiene una función menos de un año para terminar el mandato de CICIG, ¿verdad, Sandy? Así es, y bueno, ahí tiene usted el análisis de esta situación, cuál es el perfil, cuáles son los requisitos, para que después pues no nos estemos mal o no nos estén mal informando sobre que por qué no fue un guatemalteco. No ya puede. Lo saben, no se puede, tiene que ser una persona de otra nacionalidad. Concluimos este tema, ahora vamos a tratar otras noticias. Excelente. Hablemos de la Fundación Esquipulas, y es que durante 10 años esta fundación ha sido una plataforma para el encuentro plural y multisectorial. Es por ello que el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo el 8º Foro Regional Esquipulas.
Efectivamente, el 25 de septiembre, en el Camino Real, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo el 8º Foro Regional, el titulado Hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible para Centroamérica con la participación de jóvenes. La Fundación Esquipulas, que fue creada hace 10 años por el expresidente Vinicio Cerezo, viene celebrando todos los años un foro regional en donde se acoge a los intelectuales, académicos, empresarios y a toda la sociedad civil para deliberar, para tratar y sobre todo para reflexionar sobre los temas importantes y los grandes desafíos que tiene Centroamérica y nuestro país en especial. El intercambio de experiencias con expertos internacionales se enfocará en 3 fases, en donde se busca promover la participación juvenil. Si bien el 25 de septiembre va a haber una actividad abierta, grande, gratuita, no es una sola actividad, es un proceso. Le llamamos foro, pero es un proceso que ya fue iniciado hace 2 semanas a nivel nacional, que ahora tenemos el 25 la representación internacional con expertos de todo nivel de América Latina y que continuará siendo iberoamericano, ya que será el tema de los jóvenes en el próximo Cumbre Iberoamericana del mes de noviembre. Bueno, tenemos mensajes muy importantes de Leonardo Boff, un gran luchador precisamente por la conservación de la naturaleza y la ética, también de Federico Mayor, exdirector general de la UNESCO, la presencia de Hugo Beteta, de CEPAL, la presencia de Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente diputado del Congreso de México, la presencia de Juan Manuel Galán, senador de Colombia, y de varios jóvenes centroamericanos que son líderes emergentes y que son ellos quienes tendrán que hacer el relevo generacional. La invitación está abierta para sumarse y participar en el próximo Foro Regional Esquipulas 2018. Bueno, pues están todos los guatemaltecos invitados a participar en este evento. Los esperamos con mucho interés, con mucha ilusión. Sé que vamos a hablar temas muy importantes de fondo, porque tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en la construcción de nuestro país, que es tan importante en este momento. Ante la nueva caída de los precios internacionales del café, representantes de los países productores se encuentran en Londres buscando una posible solución. Aquí en A la Medida, la información. Pues continuamos con el precio más bajo de los últimos 12-15 años, alrededor de $97, según el contrato C de la Bolsa de Nueva York. Y actualmente pues se encuentran los países reunidos en Londres en la sesión de la Organización Internacional del Café. Ahí está Guatemala representada por el presidente de la Asociación Nacional de Café, Ricardo Arenas, y pues se está discutiendo de alguna forma varias propuestas. Pues la primera propuesta fue poner sobre la mesa de la organización prácticamente como punto único. Sin embargo, la crisis del café podría agudizarse con el próximo cambio de gobierno en Brasil y la situación económica de los Estados Unidos con países asiáticos. Hay varias condiciones políticas que están sucediendo a nivel internacional, los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios productos de China, también las elecciones a presidencia en Brasil, que es uno de los países que realmente hace que el precio de café sea volátil, y las grandes producciones. Por otro lado también la industria compradora se ha consolidado y esto hace que pues de alguna forma ellos controlen los precios internacionales también. Fecha en Guatemala, más de 125,000 familias. La producción de café, el precio de la libra del aromático se situó en $97. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos en tan solo unos segundos. Somos A la Medida.
continuamos con esos temas que se generan en el Congreso de la República. La comisión encargada de fiscalizar la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5 dio a conocer los primeros hallazgos. Dentro de los principales hallazgos realizados por la Comisión Específica de Fiscalización, figura el nombre de Mario Enrique Lobos Agustín, identificado como el vendedor del edificio del Ministerio Público en zona 5. De la SAT se requirió información del señor Maynor Enrique Lobos Agustín, que tiene 23 años de edad actualmente, empresas relacionadas a SUNIT 8169636-2009 y que el registro de actividades del contribuyente le aparece 60 empresas como representante, teniendo una edad de 23 años y que se encuentra activo con 52 representaciones de sociedades anónimas. Ese registro obra acá. Existe ya en las manos de esta comisión el registro migratorio del señor Maynor Enrique Lobos Agustín. ¿Por qué este señor sale a relucir? Porque él es el representante legal y el que hace el negocio con el Ministerio Público en representación de Beltrán S.A. Beltrán S.A. fue la sociedad anónima que directamente le vendió el edificio al Ministerio Público, que deviene de las dos sociedades anónimas, LJ1 y Dolceto Capitales S.A., en donde, repito, Dolceto no tiene registro mercantil en Guatemala. La comisión fiscalizadora estableció en su cronograma que para este viernes estarán realizando una visita in situ, acompañados por técnicos en construcción que se encargarán de evaluar la infraestructura. Para que se realice el viernes 21 de septiembre a las 9 de la mañana. Someto a votación y con la señal acostumbrada. Habiendo mayoría, entonces queda programada la visita al edificio del Ministerio Público por parte de esta comisión el día viernes 21 de septiembre a las 9 de la mañana. Cuando uno escucha la información que dieron los diputados en esta conferencia de prensa, es para que los pelos se nos paren y se nos pongan de punta. El edificio referido tuvo un costo de 35 millones de quetzales. Sí, como usted lo escuchó, nunca ha sido utilizado por el Ministerio Público. La compra fue autorizada por la exfiscal general Telma Aldana en el año 2017 y se realizó bajo algunas formas que no quedaron bastante claras. Ahora, algo que parece dramático, Sandy, cuando estamos viendo esta situación, es el hecho de que quien sirvió allí para hacer esta compra, ¿verdad?, como un intermediario, es un chico que al día de hoy tiene 23 años. Exactamente. Pero que es el representante legal de 80 y ¿qué? 3 empresas. Imagínate, más de 60 son las que mencionaba. Pero yo te pregunto, ¿una persona puede ser representante legal de más de 60 empresas? ¿Cuáles son los requisitos que se manejan en este tema legal? Claro que sí, Sandy. Los verdaderos empresarios sabrán que esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. Antes de contestar esta pregunta, vamos a compartir todavía estos datos, si me permite, Sandy, con nuestra audiencia. Se argumentó que por parte del Ministerio Público no tiene edificios propios suficientes y por eso se hizo este gasto. Solo quiero recordarte, Sandy, a ti y a los televidentes que la comisión fue electa por un sorteo porque esto parece bastante sospechoso. Se supone que el edificio debe costar entre 15 y 20 millones y costó 35. Exacto. A la respuesta, quiero decir, a la pregunta que tú me decías, si alguien puede ser un representante legal de más de 60 empresas, no si de verdad te dedicas a hacer eso. Ahora, si eres un testaferro, que de alguna manera son empresas de cartón, empresas fantasmas, puede ser lo de 100 o de las empresas que sean, porque no vas a estar a cargo de ellas, ya que no van a estar funcionando, solo son intereses espurios. Entonces esto es dramático, la información que se está Aquí te pregunto, se está dando la fiscalización obviamente de este edificio, pero
¿cabe delito que perseguir? Aparte del tema de fiscalización, sino que también el tema del testaferro, todo lo que se puede ir generando con la persona que ganó la licitación. Sí, es que aquí dependiendo lo que se logre averiguar en esta investigación pueden haber delitos penales. Si por ejemplo más de 3 personas participaron en esto y tuvieron un acuerdo y eso se logra demostrar, ya solo ahí tienes la asociación ilícita, pero también puedes tener el abuso de autoridad, ¿no? Por parte, en este caso, de la máxima autoridad del MP de aquella época, la licenciada Telma Aldana, pero puede haber también algunas otras situaciones como la malversación en cuanto a la sobrevaloración del edificio. Exactamente. Lo que a mí más me sorprende es que se argumentaba, bueno, el MP carece de instalaciones propias para poder funcionar, para poder ampliar entonces también su cobertura, pero si se compró en el 2017 el edificio, ¿por qué todavía no se ha utilizado y se sigue pagando alquiler? Esa es la gran pregunta, porque entonces no solo invertimos mal los 35 millones de quetzales de los guatemaltecos, sino que cada día que no lo utilices se va deteriorando. Ah, bueno, pero el UCI hay que pagarlo, los servicios hay que pagarlo, la luz, el agua y todo eso, porque si no te lo cortan para algo que no estamos utilizando. Exactamente. Si me permites, junto contigo, los televidentes y nuestra producción, hay otra tabla que queremos mostrarle para que usted tenga más intimidades de este caso. Este edificio está ubicado precisamente en el Boulevard de la Asunción, en la colonia Rivillaga, específicamente en la populosa y tan conocida zona 5 capitalina. Tiene 6 niveles, imagínate, 6 niveles y 3 sótanos, es decir, aparentemente con esa información puede ser un buen edificio. La compra fue criticada ante las dudas de una posible sobrevaloración, pero ya luego al verlo resultó lo otro, es decir, que hay un precio de más, pero muy alto, quizá del doble de lo que debería de costar, y segundo, lo que tú decías, al final de cuentas, haya costado lo que haya costado, ¿por qué no lo utilizas? Efectivamente, la verdad es que genera muchas dudas aquí con esta investigación que se está haciendo en la comisión que se ha establecido en el Congreso de la República. Han salido más. Así es. Y una de ellas es con la persona que resultó entonces ganadora de este evento de licitación. Y aquí vemos entonces sobrevaloración, algunas dudas respecto a la persona, quiénes pudieron estar atrás. A ver, Sandy. Y ya al final se convierte, si fue un buen proyecto, se convierte ahora en un proyecto fraudulento o dudoso. Dudoso, un proyecto muerto, porque además no se está utilizando. Y tú decías algo y lo recalcabas, yo también quiero darle un énfasis a eso. Cómo una persona de 23 años fue el encargado de todo esto, y conociendo lo que nos ha dado a conocer hoy la comisión investigadora o pesquisidora del Congreso, seguramente habrán más negocios turbios o sucios por ahí, porque imagínate, con tantas empresas de cartón, para algo están esas empresas constituidas. Exactamente. ¿Cuáles serán los puntos que tú crees que deberá considerar la comisión en este caso? Porque ya empezaron entonces con ciertos hallazgos, pero todavía falta. Yo creo que aquí la comisión tiene que ser muy clara y de alguna forma, después de tener esta averiguación, me imagino que ya estarán pensando en un perito específico que pueda dar un dictamen, o varios, 2 o 3, un dictamen de cuánto cuesta el edificio, de cuáles son las condiciones. Y al tener ese avalúo, como se le llama, el hecho también de hacer las averiguaciones propias dentro del Ministerio Público en la parte administrativa, de que justifiquen el por qué no se ha utilizado, cuál ha sido el problema. Es decir, si ahí está el edificio y costó lo que costó, ¿qué es lo que impide que se instalen fiscalías en esos niveles? Y luego también la Contraloría General de Cuentas de la Nación tendrá que estar en esto para ver, cuando ellos auditaron el ejercicio fiscal del año pasado, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron algún hallazgo, algún comentario, alguna situación? Y es que de ahí tiene que partir precisamente todo este tipo de situación, porque con cada compra la Contraloría se supone que tiene que estar pues pendientes, revisando, solicitando la información. ¿Se pudo justificar en ese momento? ¿Por qué hasta hoy se dan cuenta entonces de lo que sucedió? Es correcto, evidentemente sí se pudo justificar, porque si no, la misma Contraloría lo hubiera puesto como un hallazgo y probablemente ya como una cuestión más que administrativa penal en su momento. Pero si no lo hizo, entonces también puede haber alguna corresponsabilidad de alguno de los funcionarios, en este caso de los auditores, que hayan precisamente, valga la redundancia, auditado esa situación específica. Y ante esta situación yo me pregunto, ¿será que la Contraloría se dio abasto para poder revisar todos los procesos que ocurren en el Estado, que no le prestó tanto tiempo o atención a esta situación del edificio? Esas son las grandes preguntas que quedan. Y para finalizar este tema, ¿qué pasó con la auditoría interna del Ministerio Público? Seguiremos hablando de esto seguramente en los próximos días. Así es, pero ahora es momento que conozcamos otras noticias.
bueno, hablando de otro tema que también se está discutiendo en el Congreso de la República, luego del dictamen que emitió la Corte de Constitucionalidad, precisamente de lo que se ha tratado en esta situación del presidente de la República, Jimmy Morales, en cuanto al antejuicio. Bueno, la Comisión Pesquisidora se ha reunido y para de esta forma sentar las bases de cómo van a marchar o cómo van a tener las actividades para analizar si es pertinente o no retirar el antejuicio al presidente de la República. Hay que mencionar entonces que para ello uno de los puntos clave que ellos estarán realizando es escuchar audios como medio de prueba presentados por el Ministerio Público. Este martes la comisión finalizó de dar lectura al expediente del mandatario Morales y se estima que la próxima semana la pesquisidora presente algunas conclusiones al respecto. Luego esta decisión se pueda someter a pleno a votación y de esta forma entonces los diputados decidan si recomiendan o no retirar el antejuicio al mandatario. Bueno, y tras precisamente el dictamen que emitió en este tema la Corte de Constitucionalidad en relación a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, los diputados del Congreso de la República comentaron lo siguiente. ¿Qué comentaron? Veámoslo aquí en A la Medida. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las cosas buenas es que nos aceptaron nuestra sugerencia que los secretarios generales solo se pueden postular como candidatos si dejan la Secretaría General 6 meses antes, para que yo no sea el dueño del partido que lo usa como tacuche para lanzarse a una candidatura. Eso fue positivo. No creemos en el criterio de la CC de que los subdistritos sean inconstitucionales. Creemos que el artículo 157 de la Constitución no prohíbe subdistritos y al no prohibirlos son permitidos. Y miren, algunas sería muy difícil que el TSS pusiera a trabajar para implementarlas, pero otras, por ejemplo, que no se pueda lanzar un secretario general, sino que tiene que renunciar 6 meses antes de la convocatoria, eso podría implementarse, aunque tal vez ya no daría tiempo a implementarla para estas, entonces muy probablemente quede para las elecciones subsiguientes, es decir, para el 2023 o 2024. Pues ojalá que podamos todavía analizarla, hagamos dinámica una agenda precisamente para reformar la ley electoral y de partidos políticos, es necesario hacerlo. Lastimosamente la Corte de Constitucionalidad nos manda esto mucho tiempo después de lo que nosotros pensamos, entonces ahora pues a correr, viene otro periodo extraordinario, entonces ojalá y nos dé tiempo a los diputados verdaderamente conocer una reforma que sea objetiva y constructiva para el sistema electoral en Guatemala.